¿Cómo están? Bienvenidos a Voces Laboro. El día de hoy vamos a conversar respecto al tratamiento legal de los trabajadores de confianza en el Perú. Yo soy Carol Grimaldo y me acompaña la doctora Cintia Litano. El despido por pérdida de confianza es uno de los motivos más invocados por los empleadores para poder desvincular a un trabajador, pero en muchos casos se abusa de esta figura, ¿no? Aprovechándose del desconocimiento de los trabajadores respecto a si les corresponde o no esta categoría, cómo identificar si realmente encajan, cuáles son sus características y qué tratamiento legal reciben, ¿no?, a la hora de desvincularse de la empresa. Para poder ingresar un poco más al tema, también es importante que podamos conocer qué es un trabajador de confianza o cuándo se cataloga como tal, ¿no? Y para ello tenemos al artículo 43 del Decreto Supremo 003-97-TR, el cual tiene una definición y señala que aquellos trabajadores que se denominan como trabajadores de confianza son los que laboran en contacto personal o en contacto directo con el empleador o con el personal de dirección. También tenemos que son aquellos que tienen acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y en general a información de carácter reservado. Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo con la formación de decisiones empresariales. Ahora que tenemos una idea, ¿no?, de lo que es un trabajador de confianza, habría que marcar la diferencia con los trabajadores de dirección. Principalmente creo que lo que los diferencia es que el trabajador de dirección muchas veces toma poderes en representación del empleador. En cambio, los trabajadores de confianza son más que nada un apoyo, ¿no? Sí tienen acceso a la información confidencial y trabajan de la mano también con los trabajadores que son de dirección. Sin embargo, ellos más que nada son, digámoslo así, una especie de apoyo para estos al momento de realizar sus funciones, más no lo representan en algunos casos. Tenemos también que los trabajadores de confianza tienen una forma distinta de ingreso al rubro laboral, ¿no? Si es que uno contrata desde el inicio a un trabajador de confianza, su periodo de prueba puede ampliarse hasta por 6 meses, conforme lo señala la norma, y esto debe de constar por escrito. También tenemos que hay una intervención o una consecuencia o una diferencia con la jornada de trabajo y horas extras, siempre y cuando este trabajador de confianza sea un trabajador no sujeto a fiscalización, ¿no? Que sucede en la mayoría de veces y es el motivo por lo cual muchas empresas también deciden contratar en este aspecto. Ya lo vamos a ir conversando a posterior, pero cuando se generan las horas extras, en realidad no son pagadas, ya que no se encuentran sujetos a fiscalización. Y en lo referido a la indemnización por despido, por ejemplo, ¿no?, en este acto ellos no están beneficiados o amparados con una indemnización o una reposición. Y también lo referido a la indemnización por descanso vacacional, se sabe que este puede percibirlo sí o no y va a depender de si se encontraba facultado de decidir su salida, ¿no?, para las vacaciones. Otro punto interesante también sería respecto al tema de su sindicalización, ¿no? Porque inicialmente la norma indica de que ellos no tienen este derecho a poder formar parte de un sindicato. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ya tiene varios pronunciamientos al respecto, indicando de que en realidad sí estos tienen un derecho a poder ejercer la sindicalización, siempre y cuando el estatuto del sindicato lo permita, es decir, pueda integrarlos. Entonces, esto ya genera un cambio respecto a este tema, porque finalmente si el estatuto, las normas del sindicato permiten su implicancia, pues ellos van a poder gozar de todos los derechos y beneficios que tenga un sindicato. Sí, lo que me parece algo lógico, a diferencia de repente, con lo que no concuerdo mucho es con los trabajadores de dirección, ¿no? O sea, en el caso de los trabajadores de confianza, yo entendería que no habría ningún motivo, justificación como para retirarlos de este grupo, ¿no? Pero bueno, queda salvedad en todo caso del sindicato, ¿no?, poderlo poner en su estatuto y que con ello ellos también puedan lograr su derecho a la sindicalización. Claro. Ahora, como bien mencionabas anteriormente respecto al tema del despido, este es un punto interesante porque, claro, ¿no?, ¿qué le corresponde a un trabajador de confianza una vez que es desvinculado, que es despedido de la empresa?
Principalmente lo que tenemos que tener en cuenta creo que es el cómo ingresó a la entidad, ¿no? Muchas veces existe la posibilidad de que se le contrate directamente como un trabajador de confianza para ocupar un puesto en específico bajo esta categoría, pero también existe la situación en la cual se los contrata primero como un trabajador ordinario y luego por el mérito, por los años de antigüedad, por la forma que maneje la empresa, estos son ascendidos y forman parte después de un trabajador de confianza. En estos casos me parece que, según un pleno jurisdiccional del año 2018, si un trabajador de confianza, bueno, es despedido, en este caso se le retira la confianza, lo que corresponde es que si ellos ingresaron como un trabajador ordinario, pues tienen derecho a la reposición a este puesto anterior. Y en caso pues el trabajador no se lo permita o no existe esta posibilidad, tendrían derecho a la indemnización que les corresponde. No es así, en cambio, cuando ingresan directamente como trabajador de confianza, porque pues al perder este motivo por el cual se les contrató de confianza, pues ya no habría una justificación que los mantenga o que les dé derecho, ¿no?, a algún tipo de beneficio. Y vemos que todo esto se pierde o se limita cuando hablamos de mujeres gestantes, ¿no? Ya en otros episodios de los podcasts hemos podido ir desarrollando cómo las madres gestantes son el excluyente a todas las formas de desvinculación y esta también es una de ellas, ¿no? Sin embargo, si esta persona ha sido contratada, si esta mujer gestante ha sido contratada como un cargo de confianza, puede optar por la indemnización, pero si su despido es declarado como nulo, esta persona debe de ser repuesta. Ahora, ¿a qué puesto de trabajo? Si el puesto de trabajo realmente es uno de confianza, ¿dónde se le incorpora? Bueno, eso también queda siempre a criterio o al artilugio de lo que se pueda suscitar a nivel de Suprema o a nivel de Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, ¿y qué pasa cuando el trabajador de confianza es repuesto en su puesto ordinario? ¿Percibe o no percibe la misma remuneración? Porque claro, evidentemente, por ejemplo, un gerente, en la mayoría de los casos, pues no gana lo mismo que un supervisor, que un trabajador ordinario, ¿no? En estos casos, la jurisprudencia tiene una posición, sin embargo, sigue siendo discutida, ¿no? Su posición es de que en realidad no les corresponde seguir percibiendo la misma remuneración, porque si van a regresar al puesto anterior, van a realizar funciones de un trabajador que pues ya no tiene las mismas responsabilidades, el mismo desempeño, ¿no? Por más de que pueda tener los años de experiencia, no se justifica. Sin embargo, han habido algunos pronunciamientos en la Corte Suprema en los cuales indican que pues si un trabajador ha percibido la misma remuneración, no sé, durante 5 años, porque no hay un plazo en realidad, 5 años, 3 años, 10 años en algunos casos, es un acto de hostilidad el quitarles la confianza de un momento a otro y luego reducirles sus ingresos. Si bien es cierto, no necesitan tener una justificación para retirarle la confianza, sí se dice que se debe tener en cuenta respecto al tema de la remuneración, el tema de la calidad de vida que ya ha venido desarrollando después de tantos años al momento de pues, evaluar este tema, ¿no? Básicamente por consideración o por un respeto a los derechos ya ganados. Sí, justamente a eso era lo que me refería cuando te decía ciertos artilugios, porque considero que esta es una parte en exceso que toma, no sé, pues que se toma a nivel judicial, el permitirle a un trabajador, teniendo en cuenta una relación mixta, ¿no? Porque ese era el planteamiento. Ajá. Que un trabajador que ha sido cargo de confianza por 10, 5, 20 años, no sé, pues que pasó de 3.000 soles a 16.000, por ejemplo, al final digan que realizando sus labores de asistente siga ganando 16.000, ¿no? Y también qué tipo de impacto tiene dentro del entorno, ¿no? ¿Qué pasa con las políticas remunerativas? ¿Qué pasa con sus demás compañeros que se encuentran realizando las mismas actividades, que también pueden tener años dentro de ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, estos detalles o estas formas en cómo el Poder Judicial, la Corte Suprema han decidido interpretar a favor del trabajador, también generan un impacto negativo pues, para la empresa, ¿no? A nivel normativo ya existe una definición de lo que es un trabajador de confianza. Lo cierto es que el TC también ha hecho una interpretación o un concepto más amplio de lo que significa un trabajador de confianza
Y lo encontramos así que el tribunal divide o subdivide al personal de confianza en dos grupos. Aquellos que laboran en contacto directo con su empleador o con el personal de dirección y a su vez que tienen acceso directo a secretos industriales, comerciales, profesionales o información de carácter reservado. Y por otro lado tenemos a aquellos trabajadores que entregan informes y contribuyen a la formación de las decisiones empresariales y son entregadas directamente al empleador. Entonces tenemos que en el primer caso, en el primer supuesto, no sería un trabajador de confianza aquel que solo tenga contacto directo con el empleador o tampoco sería un trabajador de confianza aquel que solo tenga acceso a la información o secretos empresariales. Estos dos supuestos se tienen que dar de manera conjunta. Y en el caso B, ¿no? Tenemos que no es un personal de confianza aquel que emita una información de importancia o trascendente si esta información no es presentada directamente al empleador. Entonces acá no puede existir un canal de por medio, ¿no? No es que yo en mi cargo de repente de jefe le emita la información al coordinador y el coordinador se la emita al subgerente y el subgerente al gerente y una cadena enorme de trabajadores de por medio, ¿no? Entonces esto es importante hacer la aclaración para que se pueda entender en qué momentos o de qué forma se establece un trabajador de confianza. Bueno, y a modo ya de conclusión, tenemos que el análisis del despido por retiro de confianza y en general todo el tratamiento que le da la normativa a esta categoría de trabajadores nos demuestra que se trata de una figura compleja que realmente pues, no puede ser interpretada con cautela, tiene que evaluarse mucho los detalles, todas las cuestiones que engloban lo que va, no solamente el ámbito que va a desarrollar el trabajador, sino las consecuencias que conllevan posteriormente desvincularlo. Además, la jurisprudencia también ha desarrollado criterios importantes que nos permiten identificar pues, cuándo se ha producido un abuso de esta figura y en estos casos, pues, qué le corresponde al trabajador. En definitiva, el reconocimiento ese reconocimiento no debe usarse como una herramienta para debilitar o eliminar algunos derechos laborales de los trabajadores, sino más bien una excepción para casos en concreto que realmente pues, sean necesarios y se justifiquen dentro de una empresa. Es muy importante que las empresas también tengan en cuenta cómo es que se va a contratar desde un inicio a un trabajador, ¿no? Si realmente el puesto donde se va a incluir a este trabajador es de confianza o no, porque en caso no lo sea, ¿no? El trabajador puede verse beneficiado con reposiciones y la reposición conlleva la indemnización de lucro cesante, entre otras formas de generar algún tipo de beneficio económico para el trabajador, ¿no? Entonces es importante que las empresas puedan tener esto en cuenta. También es importante de que hagan la evaluación de en qué casos o cómo procede este cambio, ¿no? De un trabajador ordinario con funciones comunes y generales a un trabajador de confianza y el impacto que puede tener el retiro de esa confianza, ¿no? Y es que sucede que muchas empresas lo que hacen es catalogar a un trabajador como un trabajador de confianza con la finalidad de no respetar sus derechos de salida, ¿no? Que son una indemnización o en caso se considere una reposición. Pero hay que hacer una evaluación correcta, ¿no? ¿Qué tanto es conveniente hacer este tipo de figuras dentro de mi empresa, de mi entorno empresarial, si al final me va a repercutir, como ya lo hemos ido viendo, ¿no? en una situación que me va a generar un perjuicio económico con un procedimiento judicial? También tener presente la protección que existen en casos especiales, ¿no? Como ya hemos visto acá, uno de los tantos que pueden haber, pero que siempre es muy importante tenerlo en cuenta, el caso de las madres gestantes, ¿no? ¿Qué tipo de medidas como empresa yo puedo tomar? ¿Qué tipo de ofrecimientos le podría dar a este tipo de trabajadores en caso que se quiera pues, llegar a algún tipo de desvinculación? Y siempre, como siempre lo hemos repetido, buscar una asesoría legal, ¿no? Es importante que ante situaciones, sería lo conveniente de manera previa, pero si no, en una situación de conflicto que se busque una asesoría legal que pueda contribuir de manera positiva en las decisiones que se tomen dentro del entorno empresarial.
Bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Si bien ha sido corto, esperamos que la información les haya resultado útil y los esperamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.